Per parlare. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. El micrófono lo tenía apagado. Parece que parece que es el problema de la gripe esta, ¿no? Dios me los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sean bienvenidos todos a este estudio nuevamente que hemos retomado. Amén. Después bueno, de 2 semanas creo. Bendito el nombre del Señor, amén. Les saluda a todos en el amor del Señor y les pido disculpas, ¿verdad? En el nombre de Cristo, si quizá usted pensó que era el problema era suyo. Amén. Dios le bendiga mucho. En esta hora vamos a continuar hablando acerca de este tema tan importante que es el periodo intertestamentario. Y ya estamos nosotros avanzando, ¿verdad? Estamos ya mirando em, qué es lo que sucede después del Antiguo Testamento. Amén. Hemos visto que cronológicamente los últimos sucesos del Antiguo Testamento son el libro de Esdras y Nehemías. Entre ellos está Malaquías, ¿verdad? Pero todo termina con Nehemías. Y de allí en adelante, pues hay ciertos puntos que hemos visto que sirven mucho comprenderlo para entender los días de Jesús. El establecimiento, por ejemplo, de la gran asamblea, que aunque va a durar 100 años, como vimos, amén, solamente va a durar 100 años, casi 100 años de existencia, la gran asamblea, donde 120 ancianos, es decir, líderes importantes, iban a sojuzgar, ¿verdad?, al pueblo de Israel bajo el dominio persa. eh, eh, Eso va a servir para que nazca también lo que se va a conocer en los días de Cristo como el Sanedrín. Amén. El Sanedrín va a tener mucha importancia en los días de Jesús, pero su formación, su creación, va a ser casi 2 siglos antes de la venida de Cristo. Amén. Y va a tener su final, pues en el año 70 también, un poco más, gloria al nombre del Señor, eh, como tal, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Aunque va a seguir ya por parte de los fariseos, va a haber un Sanedrín,
netamente farisaico, pero eso ya es otro tema. Vimos también la formación del canon hebreo, amén, es decir, los libros del Antiguo Testamento, que es muy importante entender eso porque hay quienes hoy enseñan, ¿verdad? Que en los días de Jesús, aunque existían los libros del Antiguo Testamento, todavía no estaban reconocidos como libros divinos. Y por eso tratan de justificar muchos aspectos del judaísmo. Es una de las ideas también, perdón, es una de las ideas que tiene el catolicismo. Bueno, vamos a beber un poco de agua. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, que esta garganta no nos deja todavía. Les decía que es una idea también que tiene el catolicismo para justificar sus libros apócrifos. Pero como hemos visto, no solamente bíblicamente, sino también a través de la historia, hay pruebas de que ya en los días de Jesús estaba establecido claramente los libros como los libros del Antiguo Testamento como libros inspirados. Uno de las pruebas históricas es uno de los escritos de Flavio Josefo, donde él reconoce en el siglo I, amén, que los judíos tenían 22 libros que eran considerados libros divinos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, libros inspirados por Dios. Hoy, Santo Jehová, gloria al nombre del Señor. Hoy vamos a seguir bajo este punto, pero vamos a tocar eh, el canon de las sectas judías. Es decir, no todos los judíos creían en la autenticidad de todos los libros del Antiguo Testamento. No todos los judíos creían que tenían 22 libros, ¿verdad? O 24, algunos también los separan así, libros inspirados por Dios, sino que había sectas que tenían su propia, su propio canon. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo les invito, porque siempre vamos a comenzar con un versículo bíblico, a que me acompañen al libro de los Hechos, en el capítulo 23 del libro de los Hechos. Amén. Versículo 6. Alabado sea nuestro Dios. El libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 6. Sea Cristo glorificado. Dice la palabra del Señor, Hechos 23, versículo 6, mientras saludamos también a nuestra hermana Goris que acaba de entrar. Amén. Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Como podemos ver, aquí estamos tomando dos de las sectas del primer siglo y vemos que tenían eh, en sus creencias, ¿verdad? Muchas diferencias. Los fariseos creían en la manifestación de ángeles, espíritus, creían en la resurrección después de la muerte, mientras que la secta de los fariseos, de los saduceos, no creía en ninguna de estas cosas. ¿Por qué, por qué sucedía esto? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El canon
de las sectas, porque cada secta tenía sus propios libros autorizados, propios libros inspirados, reconocidos como palabra de Dios, que no eran lo mismo. Así que vamos a levantar una oración, bendito el nombre del Señor, y yo voy a pedir en esta hora que, gloria al nombre del Señor, amén, vamos a ver que alguien pueda levantar oración en en este momento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a pedir a mi hermana, a mi hermana Grady, que ella pueda levantar oración por la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Me escuchan? Amén, amén, si la escucha. Gloria al Señor. Padre, te adoramos. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. Eres digno, santo, fiel y verdadero, Señor. Padre, sé tú conduciendo, amado mío, estos estudios, Señor, para gloria de tu nombre. Utilizando tu vaso, Señor, bendito Dios, para siempre. Padre, que las palabras que escuchemos, Señor, las ponemos en práctica, mi amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que no seamos solos oidores, sino hacedores de la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Amén y amén. Amén. Gracias, mi amada hermana. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a empezar entonces eh, estudiando esto que nos va a servir mucho también para entender los días de Jesús. Todo el periodo intertestamentario ya nos va a ayudar a comprender los días del Maestro. Amén, los días de Jesús. Eh, Nos vamos a trasladar un momento a ese primer siglo, al siglo I, al siglo de Jesús, al siglo de Pablo, al siglo de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Evangelio, todo lo que sucede en el Nuevo Testamento, todo lo que se escribió desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis, sucede en el siglo I. Amén. Todo pasa en el siglo I. Bendito el nombre del Señor. Y en ese tiempo el judaísmo, como se va a llamar, ¿verdad? A partir del retorno de los judíos, amén, con, con Esdras, anteriormente con Zorobabel, ya no se le va a llamar Israel, ya no se le va a conocer como Israel, sino que se le va a llamar, se les va a llamar a ellos judíos, y a su fe, a su creencia, a su religión, se le va a llamar judaísmo. Entonces, cuando hablamos del judaísmo del primer siglo, estamos hablando del judaísmo, ¿verdad? En el cual vivió Jesús, amén, en el cual creyó Jesús, y también conocido como el judaísmo del segundo templo, amén, del segundo templo que se levantó en los días de Zorobabel. En ese primer siglo, y vamos a ponerle 2 siglos antes de Jesús, empezaron a establecerse las sectas de carácter religioso en el pueblo de Dios. Y vamos a tocar 3 de las 4 sectas, porque va a haber una secta que se va a levantar después, amén. Pero al principio hubieron 3 sectas muy marcadas. La de los saduceos, la, la secta de los fariseos y la secta de los esenios. Josefo, de quien vamos a tocar también mucho, porque es una fuente importante, creo de la más importante, si sin los escritos de Flavio Josefo no supiéramos muchas cosas de aquel siglo, hermano. Este hombre va a decir, los judíos tienen 3 tipos de filosofía. Es decir, que ya en los días de Jesús, por eso que en los días de Cristo va a haber la división que va a haber en el pueblo de Dios. Va a haber 3 tipos de filosofía, de creencias, 3 tipos de analizar, en este caso, la fe judía. Amén. Los seguidores de la primera filosofía, son los fariseos, dice él. Los de la segunda son los saduceos. Y los de la tercera, que tienen fama de cultivar la santidad, se llaman esenios.
Amén. Nosotros vamos a ver que las dos primeras se mencionan en las páginas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Encontramos a los fariseos, a los saduceos, ¿verdad? Tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos los vamos a encontrar. Amén. Y se tiene información de los esenios que no encontramos directamente en las escrituras, no los encontramos, pero hay algunas referencias que ya en su tiempo lo vamos a ver. Pero la información que se tiene de los esenios son gracias a los escritos, obviamente, de Flavio Josefo, amén, de Filón de Alejandría, que es otro filósofo judío de ese primer siglo, de Plinio el Viejo, que era un escritor romano, y de los rollos del Mar Muerto que se encontraron en el siglo pasado. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que todo esto lo vamos a ir viendo. Además de eso, tenemos que considerar a los samaritanos, amén, y a los judíos que vivían fuera de Judea, ¿verdad? Fuera del territorio judío. En este caso, en Alejandría, donde se va a escribir la Biblia, en el Antiguo Testamento, en griego. Amén. Entonces vamos a ir poco a poco viendo todas estas cosas que son muy importantes. Lo primero que vamos a ver es el canon de los samaritanos. ¿Qué creían los samaritanos y cuál era la diferencia entre digamos, la Torá samaritana y la Torá judía? Amén. Entonces vamos a ver este primer grupo que no se considera una secta en sí, porque más bien es una etnia, ¿verdad? Samaritanos que ya vimos que eran mezclados, ¿verdad? Con los paganos que se habían establecido en la parte norte del territorio de Israel. Bendito el nombre del Señor. En cuanto a los samaritanos, su Biblia, la Biblia de ellos, vamos a llamarlo así, se limitaba al Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? A la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Y pues solamente creían en eso, pero no solamente creían o creen hasta el día de hoy en eso, sino que tienen su propia edición del libro de Josué, amén, que es digamos, muy curioso, amén, porque eh, los escritos samaritanos siempre se van a enfocar en darle la razón a los samaritanos, amén, y no a los judíos, amén. Así que ellos tienen también su propia edición del libro de Josué, aunque no la consideran palabra de Dios, sino que son tradiciones, para ellos son tradiciones, ¿no? Y no solamente el libro de Josué, sino muchas más que ellos tienen. Solamente como sagradas escrituras son reconocidos el Pentateuco. Amén. Entonces, la Biblia samaritana era básicamente una recesión, ¿verdad? Palestina, como se le va a llegar a conocer después al pueblo judío, ¿verdad? Aleluya, del Pentateuco. Es decir, se va a eliminar, digamos, la postura judía en el Pentateuco de los samaritanos. Aquí vamos a ver algunas referencias. Por ejemplo, en Deuteronomio 27, del versículo 4 al versículo 5, amén, los israelitas van a cruzar el río Jordán, amén, y van a edificar un altar en el monte Ebal, según el Pentateuco judío y según nuestra Biblia. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero en la Biblia, en el Pentateuco samaritano, en el libro de Deuteronomio, pero de la Biblia samaritana, va a decir que eso va a ocurrir en el monte Gerizim. Amén, que es un monte de Samaria. Es decir, si usted lee Deuteronomio 27, 4, 5 en la Biblia samaritana, ahí va a decir que cuando cruzaron el Jordán,
ellos edificaron, todo el pueblo edificó un altar eh, en el monte Gerizim. Entonces ya ahí hay un pequeño ejemplo de los muchos, de las muchas tergiversaciones, ¿verdad? De la Biblia samaritana. Gloria al nombre del Señor. Amén. También el Pentateuco samaritano, gloria al nombre de Jesús, pues se nos habla de que aún en el monte Gerizim, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, pues ahí se le fue entregado también los mandamientos al pueblo de Dios, que en este caso sería solamente los samaritanos. Entonces, ya en los días de Jesús, en los días de Jesús, eh, había esta idea, ¿no? Por eso que había mucho odio. Una de las cosas por las cuales los judíos odiaban a los samaritanos era esta. Ellos los veían como blasfemos. Los judíos miraban a los samaritanos como gente irreverente que, que tenían poco la palabra de Dios. Y era tanto el odio que bueno, dos siglos antes, más o menos, eh, de Jesús, los judíos van a destruir aquel templo que se levanta en el monte Gerizim, que los samaritanos levantaron en el monte Gerizim. Va a ser tanto el odio que los judíos de Galilea, cuando tengan que ir a Jerusalén, no van a cruzar eh, Samaria, no van a cruzar Samaria, van a tener que rodear Samaria porque ellos no pueden pisar Samaria porque para ellos es un lugar de maldición. Va a ser tanto el odio de que nada, ningún producto cultivado en Samaria, si usted mira Samaria, por ejemplo, busca cómo es Samaria el día de hoy, usted va a ver que Samaria prácticamente es campo. Es una de las partes más bonitas del Medio Oriente y de mucho cultivo, pero nada que se cultivaba en Samaria podría ser comido en casa de un judío. Y así también, pues vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando Jesús eh, es rechazado por los samaritanos, como inmediatamente Juan y su hermano Jacobo van a pedir al Señor Jesucristo que les deje orar a Dios para que mande fuego y los consuma, porque era el deseo, el anhelo. Aparte, eran creyentes, eran seguidores de Jesús, pero todavía tenían ciertas cosas, como tú y yo también, que muchos somos seguidores de Jesús, pero todavía hay muchas cosas en nuestras vidas. Todavía hay gente que tiene resentimiento en el corazón. Hay gente que todavía no ha perdonado. Amén. Y carga en el interior el deseo de que aquellas personas sean juzgadas, ¿verdad? Por Dios, o que Dios haga venganza por ellos. Y así eran Juan y Jacobo. Ellos todavía tenían ese espíritu judaizante, ¿verdad? De odio hacia los samaritanos. Y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben qué espíritu está obrando en ustedes. Porque cuando hay el deseo de, de, de que a otra persona eh, le pase algo malo, aún bajo intervención de Dios, y cuando hay ese deseo de que otros pues sean castigados por Dios, y a veces lo disfrazamos de una santidad, del celo que consume la casa de Dios, ¿no? El celo que consume nuestro corazón. Y no, mi hermano, el celo de Dios, aún el mismo celo de Dios, no nos lleva a desear ni alegrarnos por el mal de nadie. No nos engañemos. Si todavía estamos deseando que tal persona, porque nos hizo daño, les vaya mal, es porque todavía no estamos siendo moldeados por el Señor como Dios quiere. Todavía estamos allí y Dios tiene que seguir tratando. Bendito el nombre del Señor, porque
Lo bueno de Cristo es que no desechó a Juan ni a Jacobo, no los votó, ¿verdad? Sino que entendió el maestro que ellos tenían que seguir siendo tratados. Pero les dice, ustedes no saben qué espíritu está obrando en ustedes ahora, pero conforme caminen con Jesús, porque ahí está el secreto. Mientras caminemos con Jesús y lo miremos y lo contemplemos y veamos cómo es Él y queramos aprender del maestro, su palabra nos va a ir limpiando y nos va a ir corrigiendo y vamos a amar al que nos odia y vamos a orar por aquel que nos hizo daño y vamos a pedir por aquellos que hacen mal. No nos vamos a alegrar por aquellos que sufren. Amén. Aún sufran bajo el justo juicio de Dios. ¿O usted cree que Dios se alegra cuando Él juzga con justicia y castiga al hombre? ¿Usted cree que Dios se gozó cuando Él mandó el diluvio, siendo un castigo justo para la raza humana pecadora? Pero yo estoy seguro que Dios no se gozó por eso. Yo estoy seguro que Dios no se alegró de destruir a la raza humana. Es más, su corazón se entristeció por la condición del hombre porque sabía que sus acciones iban a traer juicio. Amén. Entonces, uno puede decir, no, los judíos tenían razón para odiar a los samaritanos. Humanamente quizás sí, pero Cristo vino a demostrarle a los judíos lo que es el razonamiento divino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es muy importante conocer esto de los samaritanos que hasta el día de hoy tienen esta postura. Amén. Tienen esta postura que choca con la postura judía. Ellos cambian, gloria al nombre del Señor. Amén, es verdad, el arrepentimiento, eh, 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 gloria al nombre del Señor, aquella condición, ¿verdad? Del hombre, pues trajo dolor. Trae dolor, el pecado trae dolor al corazón de Dios. Trae dolor porque Dios es justo y tiene que actuar con justicia, pero, pero a Dios le duele, a Dios le duele. Y así mismo también nosotros, ¿verdad? Debemos dolernos. Uno no puede decir, no, eso le pasó por ser malo, por ser bandido, por ser tremendo, eso le pasa por ser adúltero. No, no tiene que ser nuestra reacción. Ya sabemos que le pasó por eso. Y yo creo que aquellas personas saben que les pasó eso por sus acciones. Porque la Biblia dice que el pecado alcanza al hombre. Pero nosotros estamos llamados a darle, a presentarle la alternativa del arrepentimiento a la raza humana. De darle a la persona, ya no darle con palos y ya está en el suelo, ya está destruido por sus propias acciones. Entonces, lo que nos toca a nosotros es decirle, mira, Jesucristo, aún en tu condición, su gracia está para ti. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar. Gloria al nombre de Jesús. Así pues, el canon de los samaritanos, aleluya, produjo Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Y estos libros tienen ciertas diferencias en comparación con el Pentateuco hebreo, como estamos tocando, por lo que es comprensible el diálogo de Jesús y la mujer samaritana. En ese diálogo hermoso, eh, la mujer samaritana le dice a Jesús, le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres dicen que a Dios hay que adorarlo en este monte. ¿Cuál era el monte? Monte Gerizim. Y los judíos dicen que hay que adorarle en el templo de Jerusalén. Y le pregunta al Señor que dónde verdaderamente hay que adorar a Dios. Jesús no le dijo, mira, tú tienes la escritura y tú debes saber la escritura. Jesús no le respondió de esa manera. Porque si Jesús le decía, mira, tú tienes la escritura y tú debes conocer y tú debes saber, porque si tú quieres buscar a Dios, tú tienes la escritura. Se te enseña la escritura. Pero lo que pasa es que la escritura samaritana decía que a Dios había que adorarle en el monte Gerizim.
que Dios había ordenado levantar templo en el monte Gerizim. Por eso que la mujer le dice, nuestros padres enseñan que a Dios hay que adorarle, que Dios mandó a hacer templo en el monte Gerizim, pero los judíos dicen que Dios mandó a hacer templo en Jerusalén. Como ella no tenía la Biblia de los hebreos, ella le pregunta a Jesús, que lo considera profeta en primer lugar, judío, ¿dónde es que debemos adorar a Dios? Y la respuesta del maestro es tan hermosa porque tanto el judío como el samaritano enfocaban la adoración a Dios en un lugar físico. Es decir, si Jesús hubiese tenido que responder con algo concreto de quién estaba equivocado y quién tenía la razón, Jesús tenía que decir que ambos estaban equivocados, porque estaban enfocando, encerrando la adoración a Dios en el lugar físico, en las cuatro paredes del templo, tanto de Gerizim como el de Jerusalén. Pero la respuesta de Jesús maravilló a la mujer y le dijo, ¿verdad? Que Dios va a llegar la hora y la hora es que cuando, ¿verdad? Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad y que es necesario que tales adoradores pues adoren a Dios así, porque tales adoradores Dios busca. Entonces Cristo le está diciendo, no es en ninguno de los dos lugares físicos. No es encerrar la adoración a Dios en un lugar, en una estructura física. Y eso también debemos cuidarnos, hermanos. Nosotros nos congregamos por muchas razones importantes en la Biblia, pero no necesitamos congregarnos para adorar a Dios, porque adorar a Dios va más allá de ir al templo. Yo espero que me entienda lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo que no congreguemos. Yo soy el primero que enseño en la iglesia que hay que congregar. Pero congregamos por muchas razones. Congregamos para aprender de Dios. Congregamos porque es un lugar donde estamos todos juntos, cristianos, hijos de Dios, para adorar a Dios y podemos hacerlo con libertad, cantarle, ¿verdad? Pero la adoración a Dios no se limita a tener un templo. La adoración a Dios va más allá. La adoración a Dios es la vida de sacrificio que le ofrecemos diariamente al Señor. Eso va más allá de un templo, porque mucho tiempo, hermanos nuestros en la fe de siglos pasados, del segundo siglo, del tercer siglo, no tenían templos, pero adoraban a Dios. Hay hermanos nuestros que el día de hoy en muchos lugares no tienen templos, pero son verdaderos adoradores, porque la adoración tiene que ver con la vida de verdad, con la vida de perfume que debemos ser para Dios. Amén. ¿De qué vale ir, que vayamos al templo y cantemos y lloremos si en el hogar hablamos mentira, si en el hogar, ¿verdad? Hablamos palabras soeces, si robamos, si hacemos cosas que van en contra de lo que Dios demanda de un verdadero adorador. Un adorador no es como se enseña hoy porque se está haciendo mucho daño al pueblo de Dios. Se habla de salmistas, se habla de adoradores, aquellos que toman un micrófono y cantan, y gloria a Dios por aquellos que se ponen y cantan al Señor. Pero adorar a Dios va más allá de tomar un micrófono, de aprenderse un cántico y de cantar. Adorar a Dios es obedecerle. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, es decir, en cumplimiento, en andando en el espíritu, ¿verdad? Por eso Pablo habla de que seamos llenos del espíritu, que caminemos en el espíritu, que no andemos en la carne, amén, y que seamos un ejemplo de cristianismo. Ahí está la verdadera adoración. Y eso es lo que le enseña Jesús a la mujer, porque la mujer lo único que sabía era lo que decía el Pentateuco samaritano, que hay que adorar a Dios en el templo de Gerizim y que ahí hay que hacer sacrificio y que hay que ir para allá
como el judío que pensaba que había que ir a Jerusalén a hacer sacrificio, y todo eso era parte, pero como dice también la Biblia, era sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Amén. Entonces, bajo esta verdad, entendemos mucho más la conversación entre Jesús y la mujer samaritana y la reacción de los samaritanos de Sicar. Si vamos un momento a ese libro, a Juan 4, amén, y leemos esos versículos de 39 al 42, bendito el nombre del Señor, venga conmigo al Evangelio del hermano Juan, amén, capítulo 4. Recuerde que este es un estudio bíblico y como tal hay una manito ahí que usted puede levantar para cederle la oportunidad y que haga sus preguntas. Yo trato de ser lo más explícito posible. 4 de Juan, el Evangelio del hermano Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Vamos a ver la reacción de aquellos samaritanos. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Amén. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos, mire, siendo judío, y se quedó allí 2 días, porque el Señor no discrimina, bendito el nombre del Señor. Este es uno de los pasajes más lindos, hermano, porque mientras los fariseos y los sacerdotes, los líderes religiosos, no hubiesen ni siquiera pasado por Sicar, ni siquiera, mucho menos hablar con una mujer y mucho menos samaritana, Jesucristo lo hace. Y samaritanos le ruegan al Señor, quédate con nosotros. Y el Señor nunca desprecia a aquel que le dice, quédate conmigo. El Señor nunca le va a decir no a un corazón que le dice, quédate, quédate en mi vida. Eso es lo que el Señor quiere, bendito el nombre de Jesús. Amén. Y le dice que se quedó allí con ellos 2 días. ¿Haciendo qué? Paseando, conociendo Samaria. No, enseñando la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Porque los samaritanos eran ciegos espirituales. Porque la Biblia samaritana no era verdadera. Era una palabra tergiversada. Y toda escritura tergiversada a beneficio de un grupo o de un líder, no deja de ser palabra de Dios. Eso es lo que es la nueva versión del mundo, creo, traducción del mundo. Bueno, la Biblia de los testigos contra Jehová, ¿no? Eso es lo que es, porque si usted lee la Biblia de los testigos de Jehová, es una versión mutilada, es una versión tergiversada a beneficio de lo que creía su fundador. Es una versión que fue hecha por él. Amén. Cuando hablamos de las Biblias, y hago un paréntesis, todavía seguimos con los samaritanos, debemos entender que todas las Biblias que vienen hoy, ya sea la Biblia La Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia textual, tienen una base de dónde provienen. Porque ¿quién escribe Reina Valera? ¿Quién escribe la Biblia textual? ¿Con qué autoridad escriben? ¿Puede alguien acaso decir, bueno, yo hoy voy a escribir mi propia Biblia? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué fuente? Amén. Y toda Biblia reconocida, eh, eh, digamos, por el ente, en este caso, sociedades bíblicas, tiene que tener una fuente. Y hoy hay muchas fuentes. Es decir, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de rollos antiguos de la Biblia. Está el códice, porque le llaman códice sinaítico, está el, el código, el código babilónico, está
el Código Vaticano, están los manuscritos del Mar Muerto y están también lo que se conoce como la traducción en el tiempo de Lutero, que ya se me fue el nombre, el, el Textus Receptus o el texto recibido, que es de donde se basa también en la Reina Valera. Pero todas esas versiones que les mencioné tienen esas fuentes, es decir, son tomadas de esas fuentes, pero la Biblia de los testigos contra Jehová no está basada en esas fuentes. Entonces, no es una Biblia que tenga una fuente, eh, 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 digamos, eh, que se pueda basar, fundamentar, de que su traducción está basada en un escrito anterior. Amén. Por eso que la Biblia, hay una Biblia hebrea, la Biblia, la Kadosh, no es reconocida como en la sociedad bíblica, no es reconocida porque no está basada en ninguna de las fuentes, ni en el Códice Vaticano, ni en el Códice Sinaítico, ni en ninguno de esos rollos que se encontraron, no está basada. Es como que yo me pongo a escribir mi propia Biblia y la ponga a vender. Y me van a decir, pero ¿en qué fuente te basaste? No, yo no me basé en ninguna fuente. Yo escribí mi propia Biblia, la revisé, la copié y puse lo que me dio la gana. Bueno, ¿quién la va a aceptar así? No sé si me entiende la idea, pero eso es lo que es la Biblia de los testigos de Jehová. Eso es lo que es la Kadosh. Usted tiene, si quiere tener Biblias en su casa, varias versiones, debe preocuparse también en saber que esas Biblias tienen que tener una fuente, porque si no, cualquiera puede escribir una Biblia el día de hoy, amén, y la puede vender, y tú la compras y tú estás leyendo una Biblia que fue escrito por Panchito Pérez, y Panchito Pérez escribió ahí lo que le dio la gana, amén. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado también, mis amados hermanos. Amén. Bueno, cerramos paréntesis. Estamos en un estudio bíblico. Amén. Yo creo que pues es importante aprender esas cosas también. Lo que me alarma es que nadie pregunte, pero bueno, gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Volvamos entonces con los samaritanos. Dice en el versículo 40. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermana. Aunque puede usar el micrófono, ¿eh? Amén, porque se pasa rápido la. Sí, lo que entendí es que usted había tenido la Biblia de Testigos de Jehová y la había estudiado. Yo también la tuve, yo también la tuve. Me arrepiento de haberla votado porque tenerla también sirve para demostrar, ¿no? Para poder demostrar eh, a otras personas ese error, ¿no? Yo, bueno, si yo la leo, la llego a volver a conseguir una, yo me la quedo, porque así también demostramos a la gente errores, ¿no? Los errores y tenemos pruebas de poder decir, esta Biblia no es Biblia, este libro no es palabra de Dios. Amén. Amén, pastor. Amén. Lo que pasa es que en ese momento yo tuve mucho temor, Ah, me imagino. porque como yo estaba en otra religión y cuando Ah, vine a saber la verdad, yo tuve temor. Yo dije, todos esos estudios y todas esas cosas esas revistas que ellos me daban, yo las saqué. Usted sabe, uno nuevo creyente. claro, claro. Sí, a mí me pasó igual, yo lo voté también y como le digo, yo lo voté porque me decían que era como tener anatema en tu casa, ¿no? Entonces yo también era nuevo y lo voté, pero había marcado ahí muchas cosas, ¿no? Pero luego dije, Señor, si yo lo tuviera, podría ya con más conocimiento poder enseñar a otros, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es conocer la palabra de Dios real, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, volviendo a los samaritanos, que está muy lindo todo esto, dice en el versículo 41,
y creyeron. Mire, Jesús se quedó con los samaritanos que no tenían el conocimiento verdadero de la escritura y creyeron muchos más por la palabra de él. Qué lindo, hermano. Y decían a la mujer que también estaba por ahí, que la mujer no se iba a perder esos 2 días de convención, bendito el nombre del Señor, en Samaria, año 1, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Le dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea que en los días de Jesús hubo salvos en Samaria. No solo la mujer, muchos, muchos samaritanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, los samaritanos esperaban un Mesías profeta. Amén, como lo vamos a ver en todo este pasaje del capítulo 4, versículo 19, ¿verdad? Donde la mujer le expresa a Jesús, le dice, me parece que tú eres profeta, ¿no? Y ahí le llama la atención eh, eso de Jesús a la mujer, ¿no? Porque esperaban ellos a un Mesías profeta. En el versículo 25 al 26 le dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga, no declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es interesante, hermano, que a las pocas personas, yo le pregunto, ¿a quién se le reveló Jesús como el Mesías? Si nosotros vemos los evangelios, a pocas personas. Es más, él decía, no lo digan a nadie. Cuando Pedro tiene la revelación, ¿verdad? Allá en Cesarea de Filipo, tiene la revelación de que él era el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre. Les mandó que no dijeran nada a nadie. Se reveló a sus discípulos. Y aquí también se revela a la mujer samaritana, a una mujer dolida, a una mujer pecadora, a una mujer que, que vivía engañada en su secta, que, que, que no tenía la verdadera palabra de Dios. Y el Señor se le reveló, porque el Señor conoce los corazones. Por eso le digo, hermano, debemos orar por los testigos de Jehová, debemos orar por los mormones, por los adventistas, por los judaizantes, debemos orar por aquellos que Dios conoce sus corazones, porque hay muchos que creen que están en la verdad y que buscan a Dios, pero lo que tienen es lo que le dan, como la mujer samaritana, lo único que tenía era el canon samaritano que estaba todo desviado, corrompido. Y Jesús se allegó a ella porque Jesús sabía todas las cosas y él tenía que ir ahí y tenía que ir al pozo y tenía que estar delante de esa mujer porque tenía que darle salvación, porque Dios conoce los corazones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Y así entonces podemos ver nosotros que este pueblo pues también esperaba al Mesías. Amén. Que estaba prometido en Deuteronomio 18:15. Amén. Y del versículo 18 al 19 está la promesa dada por Dios a través de Moisés, que Dios levantaría a un profeta como Moisés, que a él se debería oír. Y eso es lo que esperaban los samaritanos también, porque también eso decía en su Biblia samaritana. Ahora, los samaritanos no esperaban un Mesías rey. Eso es importante. Cuando Dios quiera, lleguemos al momento de estudiar qué clase de Mesías esperaban los judíos, se va a dar cuenta que no todos los judíos esperaban una sola clase de Mesías. Por ejemplo, en este caso, los samaritanos que no son judíos, pero que eran considerados por pueblo de Dios, no esperaban a un Mesías rey. Amén. El Mesías para ellos no era un rey. Ellos no esperaban a uno que viniera en caballo blanco, con corona y reinara sobre Samaria. No, no, no.
Ellos esperaban un Mesías profeta, un Mesías que llegara a darle la luz, la iluminación. Por eso que se acercaron a Jesús. Me parece que tú eres profeta, le dice la mujer. Y lo presenta. He hallado al Mesías, al que la escritura lo dice. Y ellos encontraron más que un profeta, encontraron al Salvador del mundo. Porque Jesús les habló 2 días, les enseñó, les instruyó y creyeron en Jesús. Pero ellos esperaban a un Mesías profeta. ¿Por qué esperaban a un Mesías profeta y no a un Mesías rey? ¿Por qué no esperaban al rey? Porque la expectativa mesiánica, es decir, de un reinado, de un rey, ¿verdad? Aparece en los tiempos, amén, de los reyes, bendito el nombre del Señor, y lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel. Entonces, viendo que Segunda de Samuel, Isaías 9, del 6 al 7, Isaías 11, versículo 1, son libros que no estaban dentro del canon de los samaritanos, pues ellos no esperaban a un Mesías rey, porque en el Pentateuco no se habla de un Mesías rey. El Mesías rey viene a hablarse ya en el tiempo del reinado, amén, del reinado en Israel. Y ve el problema que ocasiona el no creer en toda la escritura. Nos perdemos de bendiciones cuando no creemos en toda la palabra de Dios. Los samaritanos, como no creían en esos escritos, pues no sabían que iba a venir el rey. Gloria al nombre del Señor. Pero en todos esos pasajes que hemos leído, se nos hablan de la llegada de un Mesías rey. Por lo tanto, había quienes esperaban un Mesías profeta, habían quienes esperaban un Mesías rey, habían quienes esperaban un Mesías sacerdote, amén, y había grupos que esperaban un Mesías diferente. Incluso había muchos grupos, como los esenios, que esperaban dos Mesías, un Mesías sacerdotal, el Mesías sufriente, el Mesías que iba a dar su vida en sacrificio, y un Mesías rey, el que nunca iba a morir y que iba a implantar su reinado, ¿verdad?, eterno en Israel. Y no se daban cuenta que el Mesías era uno y era el mismo, porque tenían la venda en los ojos. Pero cuando lleguemos a eso, a estudiar eso, que va a ser muy lindo, hermano, lo vamos a ampliar más. Amén. Entonces, ellos no creían en un Mesías rey, porque esos libros que hemos mencionado no figuraban entre sus libros sagrados, inspirados por Dios. Amén. Vamos a ver qué hora es. Bueno, deme 20 minutos más que... Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una imagen de lo que son los rollos del Pentateuco samaritano. Amén. Aquí hay una comparación muy bonita. Gloria al nombre del Señor. El Pentateuco samaritano, 6.000, tiene 6.000 variantes respecto al texto de la Biblia hebrea. Es decir, 6.000 diferencias a la Biblia hebrea, que es también, sería el Antiguo Testamento nuestro. Bendito el nombre del Señor. 6.000 diferencias, hermano. 1.900 variantes compartidas con la Septuaginta, que es la Biblia griega. Amén. Es decir, que a comparación de la Biblia netamente hebrea, las diferencias con la Biblia del Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, son menos, son solamente 1.900. Gloria al Señor. Y numerosas coincidencias con textos de Qumran. Qumran son las cuevas, ¿verdad? Donde se encontraron muchos rollos del Antiguo Testamento y también de la secta de los esenios. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Entonces, avancemos ya. Vamos a dejar a los samaritanos a un lado, pues ya creo que hemos tocado suficiente a los samaritanos. Y vamos a hablar un poco del canon de los
saduceos. Amén. Eh, ¿Quiénes eran los saduceos? Vamos a ampliarlo también cuando hablemos de ellos, cuando toque hablar de ellos. Amén. Pero vamos a decir que estos saduceos decían ser la línea sacerdotal de Sadoc, un sacerdote en los días, un sumo sacerdote en los días de David. Los saduceos se proclamaban ser descendientes de Sadoc. Amén. Por eso que eran sacerdotes. Pero ya luego vamos a ver la historia de los saduceos también. Por tanto, estaban ligados al sacerdocio y a la administración del templo. Todos los sacerdotes que estaban en el templo en los días de Jesús eh, estaban allí. La gran mayoría eran saduceos. Anás y Caifás eran saduceos. Pero hay que hacer la aclaración de que no todo sacerdote era un saduceo. Amén. Todos los saduceos eran sacerdotes, pero no todos los sacerdotes eran saduceos. Amén. Yo quiero que me entienda eso. Puedo repetirlo. Amén. Para que lo analicemos. Todos los saduceos eran sacerdotes, pero no todos los sacerdotes eran saduceos. Eso es muy interesante y muy importante comprenderlo porque había sacerdotes que no tenían nada que ver con los saduceos, que querían agradar a Dios y que creían en la escritura. Amén. Solamente los saduceos van a tener un canon, ¿verdad? Propio. Entonces, estos que estaban ligados al sacerdocio y a la administración del templo, rechazaban las doctrinas que ellos llamaban tardías del alma, es decir, ellos, el saduceo no creía en la existencia de un alma humana, como lo vemos también en el texto que hemos tomado en el libro de los Hechos. Amén. No creían en el más allá, no creían en la resurrección, como vemos en Mateo 22, del 23 al 33, donde hay ese diálogo famoso, ¿verdad? Donde los saduceos quieren poner en jaque a Jesús eh, en torno a aquel hombre que tuvo, ¿verdad? Se casó con una mujer y no tuvo hijo y se murió y su hermano la tomó, etcétera, etcétera, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Muestran ahí que ellos no creen en la resurrección. Lo mismo en Marcos 12, 18 al 27, que también va a hablar de lo mismo, y Lucas 20, del 27 al 40, y el texto que hemos tomado en Hechos 23, del 6 al 8, menciona que ellos no creen en el alma, en el espíritu, en ángel, en resurrección. Ellos no creían en nada, hermano, de lo sobrenatural. Amén. Las recompensas y retribuciones, no creían en eso. No creían que el ser humano recibiera recompensas al final de la vida. Ellos no creían en los ángeles y no creían en los demonios. Por lo tanto, cuando acusan a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú, no eran saduceos los que le acusaban, sino fariseos, que ellos sí creían en la existencia de los demonios. Amén. Entonces, ellos tampoco creían en la existencia del destino. Ellos decían que el hombre podía elegir libremente entre el bien y el mal. Los fariseos enseñaban lo contrario, que todo lo que le pasaba al ser humano era porque estaba destinado ya a que tuviera que pasar. Amén. En cambio los saduceos no. Ellos decían que el hombre podía elegir libremente entre ser bueno y ser malo. Es muy interesante cuando uno va estudiando estas cosas y va comparando qué creían unos y qué creían otros, esa lucha que tenían doctrinal y en sus creencias, y quiénes estaban correctos y quiénes estaban mal, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ellos decían que la prosperidad y la adversidad fueron resultado de las propias acciones del hombre. Es decir, tú eres próspero por tus propias acciones y caes en desgracia,
también por tus propias acciones. Ellos no creían en la intervención de Dios en esas cosas. Estos eran como aquellos que dicen, Dios no se mete en eso, Dios no hace tal cosa, y dejaban que el hombre era el que ellos decían que Dios dejaba al hombre a seguir su camino. Eso es lo que le enseñaban los saduceos. Ahora, en cuanto al canon, en cuanto a la Biblia, ¿verdad? De los saduceos, tradicionalmente se ha afirmado que ellos solo aceptaban la ley de Moisés como divinamente autorizada y rechazaban el resto de las escrituras hebreas. Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia cristiana, amén, fue uno de los primeros en, pues, mencionar, ¿verdad? Tales afirmaciones. Gloria al nombre del Señor. Él enseñaba que los saduceos aceptaban solo los 5 libros de Moisés como de inspiración divina. Es decir, que los saduceos eh, rechazaban todos los demás libros, profetas y todo lo demás escrito como palabra divina. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Poco tenemos que hablar de los saduceos. Más adelante vamos a ampliar más de ellos cuando ya lleguemos a los días previos a Jesús. Amén. Y esa era la Biblia de los saduceos. Amén. Para terminar con los saduceos, esa era la Biblia de ellos. Solamente el Pentateuco, similar a los samaritanos, a diferencia de que el Pentateuco de los saduceos era hebreo, es decir, era como lo que tenemos nosotros, ¿no? Que, eh, que Abraham sacrificó o iba a sacrificar a Isaac en en el monte Moriah, amén. Y todo lo que nosotros tenemos, pues era la Biblia, el Pentateuco de los saduceos. Solo que ellos no creían en los demás escritos. Por lo tanto, tampoco les interesaba creer en la medida de un Mesías rey. A ellos no les interesaba y no les convenía tampoco creer que el Mesías iba a ser un rey. Por eso que se levantaron contra todos aquellos que se proclamaban Mesías y Mesías rey. Ellos fueron los que se molestaron cuando Poncio Pilato manda a escribir esa inscripción, ¿verdad? Jesús, rey de los judíos. Le dijeron, no pongas eso, no pongas rey de los judíos, él no es rey de los judíos, porque ellos no creían en la venida de un rey. Ellos, el único rey que reconocían era al que estaba dominando en aquel tiempo, porque estaban de la mano con los gobernantes eh, que regían en Judea. Es decir, que los saduceos eran más políticos que hombres de Dios. Estaban de la mano con Herodes, aunque lo odiaban, pero estaban con él porque les convenía, y estuvieron a la par con los romanos. Y eso es terrible. Por eso el Señor les dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en mercado, en casa de ladrones, porque ellos eran los que tenían el poder del templo, los saduceos. Pero ya vamos a hablar de los saduceos más adelante. ¿Amén? ¿Cómo era entonces la Biblia de los fariseos? Esto es muy lindo porque los fariseos, gloria al nombre del Señor, van a tener la Biblia del Antiguo Testamento completa. Amén. Van a tener en esa división que hemos hablado la Torá, los profetas y los escritos. Los fariseos van a creer. No. ¿Cómo sale? Estoy hablando. Apague tu micrófono, por favor, que lo tiene prendido. Amén, gracias. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tienen esas 3 divisiones. Amén. Pero acá hay un problema. El problema es que ellos no quitan libros, sino que van a añadir. Entonces, para hablar de los fariseos y hablar de la doctrina de los fariseos, tenemos que entender que para ellos hay 2 clases de leyes. Amén. Está la ley escrita
que fue dada en el monte Sinaí a Moisés. Amén. Luego se divide, ¿verdad? Se añade la Torá, los profetas, los escritos. Y para ellos también existe la ley oral. Amén. Que está a la par de la ley escrita. Según los fariseos, la ley oral también fue dada por Dios a Moisés en el, vamos a ver, creo que No, el hay, hebreo. ¿Ah? El hebreo. ¿Qué? El hebreo no le falla. bueno, vamos a, ok, Yes. ok, amén. Gloria al Señor. Entonces les decía que según los fariseos, Dios le da la ley oral también a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué es la ley oral? ¿Qué es la ley oral? La ley oral es la interpretación de la ley escrita según los fariseos, según los rabinos, porque los rabinos, todos los rabinos son fariseos, eran fariseos. Y entonces allí, eh, según ellos argumentan, Moisés recibe la ley oral también. Y la ley oral la ponen al mismo o mayor nivel que la ley escrita. Entonces, hay argumentos de los fariseos que hacían pensar al judío. Por ejemplo, el fariseo decía, ¿cómo es que Caín y Abel se presentaban, se presentaron a dar ofrenda a Dios si en ninguna parte de la historia en Génesis había un mandato de que tuvieran que dar ofrenda a Dios? Y el fariseo le decía a la gente, ¿por qué Caín y Abel se presentaban? Entonces el judío pensaba y decía, ¿por qué? Ah, decía el fariseo, pues porque eso le enseñó Dios oralmente a Adán. Y Adán lo transmite a sus hijos oralmente. Que no hay una ley escrita en la Biblia de que los primeros hombres tenían que presentarse delante de Dios con ofrendas. Pero eso fue una ley oral. Por eso es, dicen ellos, que Caín y Abel se presentaron a dar ofrenda a Dios, porque no era la primera vez que se presentaban, sino que ellos ya habían sido enseñados por sus padres a través de la ley oral. Entonces eso tenía peso, querramos o no querramos, tenía peso en el pueblo judío, porque decían, bueno, es verdad, porque cómo pudo Caín y Abel, cómo se les ocurrió a ellos un día, no es que amanecieron y dijeron, bueno, me siento a dar ofrenda a Jehová. No, no, ellos decían, ellos tuvieron que haber sido enseñados. Y eso es la ley oral, porque no había ley escrita, decían ellos. Entonces, ellos decían la interpretación, ¿no? Ellos también decían, otra cosa que decían los fariseos, cuando Dios habla a Noé y le dice que metiera animales y parejas de animales puros, creo que eran 7, y 2 de animales inmundos, impuros. Y el fariseo le preguntaba al judío, ¿cómo sabía Noé qué animal era inmundo y qué animal era limpio si eso vino en la ley de Moisés? Y el fariseo y el judío pues se ponía a pensar, y es verdad, ¿cómo Noé sabía eso? Y entonces el fariseo, el rabino, le decía, ah, es que eso fue una ley oral, que tú no lo encuentras escrito, pero fue una enseñanza hablada y de generación en generación y el hombre sabía qué animal era inmundo y qué animal era limpio, porque era una enseñanza oral. Entonces el judío decía, ah, bueno, tiene razón el fariseo. Y muchos de nosotros podemos decir, verdad, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están pensando en eso también.
cómo es que Caín y Abel se presentaron delante de Dios. ¿Por qué? Si si no hay en la escritura, usted no va a encontrar en la escritura que Dios le diga a Adán o a los hombres de su generación, de tiempo en tiempo vengan y ofrezcan mi sacrificio. No, no, no. Eso viene con la ley, con Moisés. Y lo mismo pasa con los animales inmundos e impuros, pero Noé sabía. Entonces, los fariseos pues comienzan a, 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 a mostrar eso, ¿no? Los rabinos. Y ahí empieza a tener peso la ley oral, lo que se conoce como la Mishnah, significa repetición oral de la ley, es la interpretación de la ley. Esto quiere decir esto, los otros quiere decir aquello. El día de reposo que dice la escritura, ellos decían, esto quiere decir aquello, aquello, aquello. Y empezó allí la tradición de los padres. Empezó allí la tradición de los hombres. Empezó allí a malinterpretarse asuntos de la ley. Cuando Jesús eh, se encuentra con aquel hombre paralítico, ¿verdad? En el estanque de Betesda, que quería entrar al estanque, pero otros le ganaban, ¿no? Y venía un ángel y tocaba el agua. Entonces Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Sí, pero no tengo quien me lleve. Y Jesús lo sana, ¿no? Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. El hombre tomó su lecho, que era la camilla, ¿no? Donde él estaba. Entonces los judíos lo ven y se molestan. Le dicen, no te es lícito tomar tu lecho en el día de reposo. Yo le pregunto a mis amados hermanos, ¿en qué versículo de la Biblia del Antiguo Testamento señala de que era pecado tomar lecho, ¿verdad? Cargar el lecho en el día de reposo? ¿Lo conoce, lo sabe? ¿En qué libro, en qué versículo de Deuteronomio o de Levítico o de Número, amén, que son los libros de la ley, decía eso? ¿Alguien sabe? En ninguno. En ninguno. En ninguno. Pero sin embargo, le dicen no es lícito. Y él se justifica porque él también entendía de que no era lícito. El que me sanó tiene la culpa. El que me sanó me dijo, toma tu lecho, y yo lo obedecí. Ahora, ¿qué era eso? ¿Por qué no era lícito? Porque eso era parte de la ley oral, de la interpretación, amén, del sabbat, del día de reposo, que le daban los rabinos, los fariseos, a la ley oral. Amén. Y muchas de las cosas que encontramos en Jesús, por eso que Jesús nunca violó la ley. Todo lo que hizo Jesús fue en contra de la llamada interpretación, tradición de los padres, la ley oral, la interpretación de unos rabinos y así muchos pasajes. Ahora, ¿eran malas las interpretaciones o las leyes o la ley oral o los mandamientos de los hombres? En sí, en muchos casos no eran, no es que sean malas. De hecho, muchos lo cumplían, como el caso de en el libro de los Hechos, que dice en el capítulo 1 que los judíos, cuando Jesús asciende y ellos retornan, bajan del monte de los olivos, caminan un día de reposo, es decir, el periodo, ¿verdad? La cantidad de, de, de kilómetros que ellos tenían que caminar era camino de un día de reposo. Y ese camino de un día de reposo era el límite de tiempo, o perdón, el límite de kilómetro, de distancia que podía caminar un judío en el día de reposo. Porque aún caminar, si tú caminabas más de la cuenta, ya te consideraban pecado, que violabas el día de reposo. Entonces habían puesto un límite de distancia para caminar en el día de reposo. Pero eso no es ley de Dios.
Eso no lo dice la Escritura, eso es un mandamiento de hombre, la ley oral. Pero los apóstoles lo cumplieron. Camino de un día de reposo, que era algo más de 1,5 kilómetros o algo por ahí. Tengo que volver a estudiarlo eso. Pero era eso. Y es como cuando nosotros hablamos de nuestras normas, y yo quiero compararlo con esto, y perdóname que tome tiempo, pero yo creo que esto está muy, muy bonito. Eh, nosotros como cristianos tenemos normas, pero debemos separar las normas de lo que es la palabra de Dios. Es bueno someternos a las normas, es bueno tener normas, pero nunca pongamos las normas al nivel de la palabra de Dios. Eso es pecado, eso es fatal. Amén, pastor. Es que actualmente también hay mucho toma de hombres, muchísimo. Sí, exacto. Ahora, ¿es malo tener dogmas? No necesariamente, porque en cierta medida ayuda, pero hay que saber distinguir. Por ejemplo, la Biblia no habla, hermano, y no nos dice que las mujeres puedan tener la falda hasta el suelo, ¿verdad? Si usted me encuentra un versículo donde diga, la Biblia dice que la mujer tenga que taparse, cubrirse todos los pies, y no dice la escritura hasta qué largo debe tener la mujer la falda. Pero tenemos normas nosotros que enseñamos, ¿verdad? Que una mujer cristiana, pues, eh, debe tenerla por debajo de la rodilla, ¿no? Más abajo de la rodilla. Pero eso es una norma, eso es una norma, amén, basada en un pasaje bíblico que estamos interpretando nosotros. Nosotros, por ejemplo, la misión nuestra, eh, eh, hace poco mandó un circular donde, bueno, enseñábamos que en la misión nuestra no se permite eh, tener barba, obviamente a los hombres, tener esos candados que tienen, ¿verdad? Muchos que se hacen candaditos con la barba, ¿no? Y que no se permite en la misión nuestra que un hombre tuviera, un cristiano, pues tenga ese look. Y nosotros entendemos la norma y entendemos de dónde procede, pero es una norma que la aceptamos porque estamos en la misión, yo creo que porque queremos estar, nadie nos obliga a estar en la misión y la acatamos porque son normas, pero yo no voy a decir nunca que si yo veo un cristiano o un predicador que tenga barba, se va al infierno porque tenga barba. Yo eso no lo voy a decir jamás. ¿Por qué? Porque la Biblia no me dice eso. Entonces, una cosa son las normas y otra cosa es la palabra de Dios. ¿Es buena las normas? Sí, para tener un orden, pero jamás pongamos las normas a la misma altura que la palabra de Dios, mucho menos por encima, porque eso hacían los fariseos y por eso hubo muchos problemas. Cuando estudiemos los fariseos y estudiemos acerca de los rabinos y lo que enseñaban, hermano, usted se va a sorprender. Y cómo es que ya no, por eso yo me maravillo y me encantan los evangelios, porque ya conociendo más todas estas cosas, vas entendiendo más cómo actuaba Jesús y cómo Jesús vino a dar la verdadera palabra, la verdadera enseñanza de lo que era el amor de Dios y la misericordia de Dios. Los fariseos no podían comer, les era prohibido por la ley oral comer con gente de mal vivir, se contaminaban. Por eso que cuando ven a Jesús, cuando Jesús va a la casa de Simón, el fariseo, ¿quién entra a ungir los pies del Señor y a llorar ahí a sus pies? Una mujer y Simón se sorprende porque Jesús era rabino, ¿eh? Se sorprende que Jesús la dejara y él piensa, si este fuera profeta,
viera qué clase de mujer es la que está allí. Y como diciendo, no la aceptaría, porque para ellos era algo eh, fuera, ¿verdad? De lo que era ser un santo, hacer eso. Pero Jesús comía con pecadores. Cuando Mateo se convierte y hace una gran fiesta, invita, invita a todos sus amigos publicanos, ¿verdad? A la fiesta donde él hace por agradecimiento a Jesús y porque tenía dinero de lo que robaba, pero tenía dinero y hizo, ¿verdad? En su casa, una casa grande, una gran fiesta que hasta los fariseos llegaron a ver ahí, a inspeccionar, porque eran tremenda esa gente, hermano, iba y vieron a Jesús que estaba ahí y se enojaron y cómo era posible de que Jesús comiera con publicanos. Y entonces Jesús les dice, ir a aprender, ¿verdad? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, la verdadera enseñanza era esa. Hoy no queremos, hoy no queremos, amado hermano, eh, comer, con, ir a un cumpleaños de un familiar porque te vas a contaminar. No queremos se casa un primo tuyo porque no es cristiano, ya tú no vas porque te vas a contaminar. No sé, hemos ido a ese parque. No, Bueno, a pie hemos ido a ese parque. tenemos Hemos los ido a micrófonos. bowling, fútbol, todo, risa y risa. Gloria a nombre del Señor. No sé, hermano, analicémonos porque a veces tenemos actitudes de los fariseos. A veces nos comportamos como los fariseos. Pastor, Y Dios eso le es bendiga. Una inquietud, perdone que le interrumpa. En este caso, por ejemplo, una pregunta me surge ahora. Por ejemplo, que un hermano, porque a mí me lo hicieron, ¿no? Eh, para entrar al templo, si no se entraba, por ejemplo, con la bendita corbata, ¿no? Incluso decía, no, tú no puedes participar porque tú no estás con la corbata. Incluso se lo sacaba o sea, no hay privilegio, dice, porque no estás bien vestido para el Señor. ujú, Yo pienso que también entonces eso puede ser una forma farisaica exagerada, una norma ya de hombre, o sea, que no agrada a Dios, porque usted acaba de decir, o sea, Jesús aceptó a aquella mujer que siendo una mujer que prácticamente, incluso dijeron, si supiera, ¿cómo dice que él es profeta? Si supiera quién es ella, ¿cómo se deja tocar? Y sabemos quién era claro, ella. sí, amén. Sí, mi hermano, eh, nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo conozco iglesias que tienen como ley que tienes que estar sí o sí con la corbata en la iglesia. Ajá, Yo entiendo que uno puede decir, bueno, enseñar de que quizás se ve más, ¿no? Como, digamos, más formal, que tú puedas venir con la corbata, mi hermano, pero de allí a ponerlo como ley, a decir que te da más privilegio, a decir de que tú no puedes estar en el altar porque no tienes una corbata, gloria a eso Dios, no es palabra de Dios, eso no es palabra de Dios. gloria a Y me Dios, amén. perdonen, ¿verdad? Aquellos que crean eso. A mí me gusta ponerme corbata, me gusta. A mí Yo me también, la pongo porque me gusta, pero yo no soy esclavo de la corbata. amén. Y yo fui el día del aniversario de Verona, yo estuve el día domingo pues me habían regalado una cafarena, ¿verdad? Bueno, ¿sabes lo que es la cafarena? Esa que tienen hasta el cuello, ¿no? Muy Sí, bonita, blanca, ¿verdad? Y a mí me gustaba, pero a veces no me la compraba porque decía, bueno, yo sé que hay muchos que quizás les va a ofender, y les va a ofender de que uno esté en la iglesia así, sin corbata. Pero yo dije, bueno, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón para ti y ajá, sabes lo que yo enseño y sabes lo que yo creo y yo no ya, puedo contradecir lo que yo creo y vivo ajá, para agradar a los hombres, ¿no? amén. Y usé la cafarena y yo no me siento en pecado.
Y cuando uno va a la Biblia, porque la Biblia no te habla de corbata. Amén. Entonces, lo Incluso, pastor, en mi increíble, ignorancia, yo llegué a conocer, no sé si me dijeron, perdone, que creo que la corbata, esta directura, era inventada por un gay, ¿no? Entonces decía, Dios mío, ¿por qué tanta sí, devoción? bueno, sí, exacto. Ahora, claro, si nos vamos al otro punto, mucha de la ropa, si nos vamos a ir, porque también eso es un extremo, ¿no? A Sí, mirar de dónde viene. ¿Quién, a ver, yo quiero ver, quién hizo la camisa que yo me estoy poniendo? Quién la cortó? ¿Verdad? ¿Quién la cosió? Imagínense, porque ¿quiénes son? Quizás no solamente son homosexuales, son ujú. adúlteros, son borrachos, A y punto. entonces no nos pondríamos nada. Así es. O tendríamos que hacer una textilería de cristianos y, ¿verdad? Y vestir la ropa de la textilería cristiana. Jesús dijo, ¿verdad? No, ustedes están en el mundo. Y le dijo al Señor, Padre, no te pido que lo saques del mundo, Sino que nos guarde del mundo. Gloria a Dios. sino que nos guardes del mal. Sí. Entonces, todavía estamos en este mundo y queramos o no querramos, pues vamos a tener una ligación con este mundo. Lo que no podemos es hacer las cosas que el mundo hace. Pastor, y una última preguntita para conocimiento. Por ejemplo, yo una vez, por ejemplo, llevé a mi casa un hermano y a mí me habían regalado, tenía dos perfumes, ¿no? Entonces, no, yo no puedo ponerme perfume porque yo cuando entré yo sentí una opresión que son hechos por homosexuales, travestis, Ah, lesbianas. Entonces, yo no puedo usar perfumes hechos por esas. Y usted acaba de decir una cosa muy sabia, por ejemplo, ¿cómo yo sé quién cosió algo el pantalón que lo he comprado? claro, claro, No es un exacto. pecado usar un perfume, ¿verdad? No, no, hermano, no es malo que usted use un perfume, no es malo que las hermanas usen una colonia, no es malo que usen champú, no es malo, ¿verdad? Gloria. Muchas cosas que se están diciendo. La apariencia nuestra, yo siempre me acuerdo de lo que el pastor Muñoz enseñaba y él decía, Sí, se puede ser elegante sin ser mundano. así es, Y eso es una gran verdad. Ser cristiano no significa que ser descuidado. Ser cristiano no significa que seamos, no usemos desodorante, porque hasta eso muchos prohíben. Es lo que es ir y no usar desodorante. Hermano, seamos sabios, así es. seamos sabios, entendidos. Y como no podemos ir a un extremo, no podemos ir a otro. Hay dogmas, ¿verdad?, que están haciendo mucho daño a los hombres. Y A eso la es similar iglesia. a esto de que enseñaban los fariseos. Amén. Amén. Y entonces tuvo que venir Jesús a dar la luz al pueblo. Amén. Y nosotros Gloria a estamos Dios. para eso. No estamos para volver a tapar la luz. Hay que Así es. seguir enseñando. Nosotros creemos en la santidad, creemos en la forma de vestir que no sea indecorosa, impúdica, ¿verdad? Pero no podemos ir a crearnos ideas nosotros mismos e implantarlas como si fueran palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo ahí. Seguimos el próximo domingo con esto, con el canon de los fariseos. Pero yo les invito a que pueda pues estudiar todo esto. Eh, voy a dejarlo grabado. Si usted lo quiere volver a ver, lo quiere volver a estudiar con más calma, pues gloria al Señor. Usted ya tiene la página en YouTube. Yo voy a dejar de grabar para conceder preguntas. Si hay preguntas, yo sé que algunos no quieren preguntar porque están siendo grabados, pero si después de esto hay preguntas, si no, pues oramos para despedirnos. Gracias a Dios que tengo ya la garganta un poco mejor. Qué bueno.